Vamos a dar lugar ya a la conferencia inaugural del máster, de la cuarta edición del máster oficial de Psicología Jurídica y Práctica Forense. Tenemos el honor de contar en esta conferencia inaugural con el doctor Luis Moya Albiol para impartir una conferencia sobre neurocriminología, del área en la cual es una persona especialmente destacada. Y paso a leeros sus referencias profesionales para que tengáis una idea. Aunque igual hay personas que ya le conocéis si venís de la Universidad de Valencia, sí, ya veo algunas caras que sí. Bueno, pues el doctor Luis Moya Albiol es catedrático de psicobiología en la Universidad de Valencia, es doctor en psicología y premio extraordinario de doctorado por la Universidad de Valencia, imparte docencia en los estudios de psicología y criminología. Es director del primer máster en neurocriminología, por eso es una persona que es una eminencia en este tema. Dirige un equipo de investigación sobre neurociencia social, centrado tanto en el estudio del estrés social y la violencia, como en el de la conducta prosocial, la empatía y la compasión. Ha publicado más de 200 artículos en revistas científicas, dirigido diversos proyectos de investigación y tesis doctorales y es autor del Manual Universitario Neurocriminología, que lo tenéis en la editorial Pirámide del 2020. Y de los libros de divulgación científica Escucha tu cerebro, La clave de la neurofelicidad, La empatía en la empresa, La empatía, Educar en empatía, El antídoto contra el bullying, Necesito ayuda psicológica, Cómo y dónde encontrarla, todas ellas en plataforma de los años 2015 hasta el 2023 respectivamente. Y Violencia, una visión actual desde la psicología. Se distingue además por su contribución a la divulgación de la ciencia en televisión, radio, revistas especializadas y prensa. Además de tener el honor de contar con su participación hoy en este acto de la conferencia inaugural, lo tenemos también como profesor del máster, que os dará un tema más avanzado, probablemente será después de fiestas, de Navidades, porque como os he dicho, hay agendas y temas que el orden pues depende a veces de la agenda del profesor. Cuando contamos con profesores pues que tienen este nivel de relevancia y de agenda, pues a veces tenemos que amoldar un poquito el orden cronológico del máster para poder contar con su presencia y participación. Entonces, además de hoy disfrutar de esta conferencia, que estoy segura de que será muy interesante, tendréis el honor de contar con él como profesor del máster. Y bueno, ya sin más presentación, sin alargarlo ya más, darte de nuevo las gracias, Luis, por participar un año más en el máster, por tu colaboración. Y os dejo ya en manos de él. Bajamos abajo, ¿no? Sí, bueno, antes de bajar, pues agradecer a la profesora Mariu y a todo el equipo del máster que me hayan invitado a daros pues a estar con vosotras, ¿no? para partir la conferencia inaugural y para transmitiros, ¿no? Lo que es un poco la neurocriminología, es el futuro de las ciencias criminológicas, para mí ya el presente, pero bueno, algunos temas veremos que tenemos que esperar un poquito. Y es un auténtico placer. Confío en poder aportaros algún conocimiento pues, que os sea interesante. Muchísimas gracias. Siempre un placer estar aquí, lo que ya en mi casa. Y bueno, pues voy a contaros algo sobre neurocrimi. Bueno, pues vamos abajo. Muy bien. Bien, en principio, bueno, pues como os ha comentado un poco, los que venís de la Universidad de Valencia, pues me conocéis ya. Yo soy profesor en psicología, pero hice un doctorado en neurociencias. Y tras años trabajando, aunque tengo formación clínica, tras años trabajando en el laboratorio, decidí especializarme en la psicobiología de la violencia, que un poco fue derivando a lo que son los estudios en neurocriminología, que ahora vamos a ver a qué hace referencia. Está muy vinculada con la psicología jurídica, con la psicología forense, pero introduce toda la investigación que tiene que ver con el mundo del cerebro, el mundo de las neurociencias, un mundo apasionante en el que tenemos muchísima información y que podemos ya utilizar e incluir. De alguna forma, cuando estamos trabajando... A ver si pasa la diapositiva. Un segundo. Ya está. Ahora, cuando estamos trabajando en neurociencia, pues para empezar con algo práctico,
y casos clínicos que podemos ver, pues vemos que hay mucha diferenciación de un tipo a otro de violencia, ¿vale? Por ejemplo, el caso de Ted Bundy es completamente diferente al caso de Juan Carlos Aguilar, donde encontramos en el primer caso un tipo de violencia muy fría, premeditada, en el que, bueno, de una forma, digamos, ritualizada, ¿no?, se llega a cometer asesinatos en serie. Es muy diferente la base neurobiológica que subyace a una violencia impulsiva, como en el caso de Juan Carlos Aguilar, donde había un tumor cerebral que no es la causa, pero sí que ayuda a que aparezca un comportamiento violento. Por lo tanto, bueno, sabemos que hay marcadores biológicos cerebrales que nos pueden ayudar a perfilar, nos pueden ayudar a diagnosticar y nos pueden ayudar a prevenir y a calcular también el riesgo de reincidencia. Imaginaos, ¿no?, todo esto lo que apunta en un futuro donde además seguro nos vamos a ayudar, nos vamos a dejar ayudar por la inteligencia artificial. Son dos casos muy diferentes de violencia, pero ambos tienen un nexo en común y es que hay una conducta violenta. Al último término lo que tenemos son crímenes, la conducta violenta llevada a extremo, pero si viésemos estos cerebros, tienen patrones completamente diferentes, incluso a nivel neuroquímico, incluso a nivel del sistema nervioso autónomo. La respuesta de Ted Bundy es muy fría ante el estrés, cuando está realizando los actos violentos. El asesinato no se está excitando, no tiene ningún cambio psicofisiológico, mientras que en el caso de Juan Carlos Aguilar sí que lo hay. Sí que lo hay porque es una respuesta emocional a algo que está ocurriendo. Todo esto es fundamental a la hora de entender también lo que sería el tratamiento y la posible prevención. Bien, la violencia, pues que os voy a contar, es un problema de salud pública a nivel mundial, ¿vale? Es cierto que la psicología jurídica y forense en el contexto español es muy diferente, por ejemplo, a la que puede haber en otros países. Yo colaboro mucho con Estados Unidos, también tengo acuerdos con México, ahora estoy con Puerto Rico. Se están interesando mucho por la neurocriminología, han creado la Sociedad Americana, de la que me han nombrado pues rector honorífico, para que un poco les oriente en cómo llevar a cabo esto, porque realmente pues, el índice de criminalidad allí es mucho mayor que en Europa. Aquí tenemos otro tipo de comportamientos que son los que vais a trabajar. También hay crimen, pero es menor. No obstante, la cantidad de violencia que tenemos pues, sigue siendo muy elevada a nivel mundial. Alguna creencia errónea sobre la neurocriminología. ¿Por qué podemos encontrar reticencias? Sobre todo, provienen de que se piensa en un determinismo. Cuando yo hablo de neurocriminología, muchas veces me miran así como pensando, es que entonces, si es un determinismo, esto no se puede cambiar o es muy biológico. No es así. Al final, la neurocriminología es una interacción de factores. Es decir, no nacemos con una genética para la violencia que nos predispone a asesinar. Nacemos con un componente genético que se puede activar cuando algo ocurre en el entorno. Y es una interacción de factores. Y a veces, sin tener la genética, el entorno puede llevarnos a cometer actos violentos. Por tanto, bueno, quizá aquí pues sabéis que hubieron algunos autores, sobre todo la teoría de Joseph Gall, que hablaba del cerebro y que las prominencias ya empezaba a hablar un poco de que en función de cómo era el cerebro podríamos tener una persona más o menos violenta. Y luego las teorías del Lombroso, que creo que habéis leído también, y que ahí un poco lo que intentaba establecer era pues el determinismo o digamos, la función innata de la violencia. Esto hizo mucho daño a la criminología posterior, que fue totalmente ambientalista. Durante mucho tiempo ha sido ambientalista. Y también la psicología y criminología, hasta que se produce el boom del cerebro otra vez y empezamos a ver que realmente, bueno, pues que cualquier comportamiento es la interacción de factores. En el año 2010, que es cuando escribo el primer manual que se llama Psicobiología de la Violencia, ¿vale? Ya planteo el modelo integrador, en el cual entendemos que la violencia es el resultado de la interacción de distintos factores sociales, culturales, pero también biológicos. Con lo cual tenemos un modelo holístico, como veis, pues que incluye distintas partes del cerebro, estructuras, genes, etcétera, etcétera. Pero, por supuesto, marcado por factores psicológicos y factores sociales. Los albores de la neurocriminología, bueno, pues el término se acuña a principios del siglo XXI, ya estamos en este siglo, 2008 aproximadamente, imaginaos lo reciente que es esto, ¿no? Y es James Hilborn que habla un poco de esta importancia de esta ciencia
que ha de nacer y ha de extenderse para tratar todo lo que tiene que ver con la violencia y la criminalidad de una forma integradora, que incluye la biología. Y Adrian Raine es el autor que empieza a realizar los primeros estudios en Estados Unidos. Realmente él iba a los juicios y, bueno, sabéis que allí la parte legal va cambiando de un estado a otro. Entonces, él iba a los juicios y presentaba las distintas pruebas donde se podía considerar, por ejemplo, pues lo que decía una resonancia magnética funcional, una tomografía por emisión de positrones, a la hora de considerarlo como un atenuante, eximente nunca, pero como un atenuante o como un factor de predisposición a cometer violencia. Esto supone una revolución. Fue una revolución porque, claro, la neuroimagen nos permite hacer fotos del cerebro, como sabéis, en vivo, que esto no lo hemos tenido hasta el año, pues, al final de los 90, 2000. Y con todo ello, pues, claro, tienes mucha más información de qué está pasando por ese cerebro. ¿Cuándo se desarrolla la neurocriminología? Pues 2010 el primer manual, 2015 ya le llamo neurocriminología y 2020 es la segunda edición. O sea, es que imaginaos, estáis pues en los albores, ¿no?, de todo esto. Y ya empieza a aparecer la asignatura como tal en planes de estudio. Es cuando ya se produce el cambio y hay universidades que están acuñando la asignatura dentro de la criminología y dentro de la psicología, porque ahí confluyen. Y confiemos también que dentro del mundo del derecho pues empiece a establecer este puente de unión, ¿no? Porque hay mucho interés desde también el neuroderecho a entender todo ello. ¿Qué pretende la neurocriminología? Realmente pretende comprender la violencia, pero también diagnosticar, tratar, prevenir y calcular el riesgo de reincidencia. En realidad, es una disciplina muy aplicada, que utiliza toda la investigación para poner en marcha pues lo que serían unas líneas de trabajo que nos permitan avanzar, que nos permitan, pues de una forma más o menos rápida, tener una menor probabilidad de que aparezca la violencia o, una vez aparecida, de que haya un buen tratamiento, de que haya una buena recuperación. Los primeros estudios si nos vamos a los albores, realmente fue en los años 70 cuando se empiezan a hacer estudios, pero se hacían con animales, se hacían con ratones, imaginaos, ¿no? Y se castraba a ratones, se les administraba testosterona y aumentaba la conducta violenta. Entonces se pensó, pues los andrógenos son los responsables de la violencia y por eso pues los hombres son los más violentos que las mujeres. Era una visión muy simple, muy simplista, ¿no?, en aquel momento. Pero todo esto empieza a cambiar, el enfoque inicial centrado en los andrógenos, se empiezan a hacer muchísimos estudios, muchísima investigación, sobre todo en animales. Se ve que hay otras hormonas, se ve que hay otros neurotransmisores, se ve que hay otras sustancias y se llega pues en la evolución a un complejo compendio, como en cualquier comportamiento, de comprensión de la conducta violenta y criminal. Es decir, vamos a entender múltiples factores que están actuando y que tenemos que considerar. Cuanta más factores de predisposición o riesgo tienes, más probable es que aparezca la conducta violenta. Por lo tanto, en la investigación ahora en neurocriminología tenemos pues por delante un trabajo por hacer. Pues de hecho, aprovecho para comentar que un compañero vuestro de la edición anterior está haciendo la tesis doctoral conmigo ahora en el departamento. ¿Por qué? Porque hay un interés por avanzar y para avanzar tenemos que seguir investigando. La idea es todo el resultado de la investigación ponerlo en práctica, que es un poco la utilización de lo que os contaré en mis clases sobre los perfiles neurocriminológicos, que después os comentaré un poquito. ¿Vale? Bien, el comportamiento criminal, ¿vale? Vamos a ver que es algo complejo, y yo creo que muchas veces la dificultad está en simplificar. Es una interacción de factores y tenemos que irnos desde la anamnesis hasta después ver todas las variables que pueden estar interfiriendo. Además, también con una perspectiva holística, integradora, que incluya aspectos biológicos, pero también sociales, culturales, de desarrollo, etcétera, etcétera. Es decir, que tenéis ahí un trabajo difícil, pero apasionante. Si os metéis en esta línea de trabajo, quiero decir, tenéis que tener una buena formación, comprender el cerebro, pero es apasionante porque os puede ayudar mucho en ayudar a las personas para que tengamos menos índices de violencia. Y simplemente pues algunos datos, tampoco voy a contar, a lo mejor voy a entrar tanto al detalle, pero que sepáis, ¿no?, de dónde nos va a venir la información. Una parte es la genética.
¿vale? La genética actual, más que genética molecular y que genética del comportamiento, lo que estamos viendo es que hay polimorfismos, que son más de un par de genes que están implicados en un comportamiento. Claro, si nos vamos al pasado, se decía, este gen es el gen de la violencia, el gen del cromosoma Y, ¿os acordáis? ¿Os suena? El cromosoma Y supernumerario. Actualmente todas estas teorías están ya en desuso porque sabemos que es una interacción de muchos genes que se activan cuando ocurre algo en el ambiente. Por ejemplo, si yo tengo pues, genes que están implicados en el transportador de la serotonina, dopamina, genes para la MAO, que son unos alelos determinados que me predisponen a la violencia y además sufro maltrato infantil, el estrés que me produce el maltrato durante la infancia o ya de la gestación va a hacer que esos procesos se activen. Si yo tengo un ambiente enriquecido, no tiene por qué aparecer un comportamiento que yo puedo llevar genéticamente o tengo una predisposición genética que aparezca. Para que lo entendáis de forma muy sencilla. Con lo cual, bueno, pues vamos a ver cómo hay distintos genes y genes también que no están implicados solo en neurotransmisores, sino en sustancias, en hormonas. La testosterona, que ha sido la más estudiada, los estrógenos también, y además la oxitocina, que es una hormona, la hormona del amor, de la confianza, la hormona del vínculo, pero que vemos que falta o que hay una carencia, por eso he escrito mucho sobre empatía en personas con violencia. Yo llegué a trabajar en empatía porque he trabajado en violencia, porque es la forma de prevenir. Digamos que es la otra cara de la moneda. La forma muchas veces de prevenir, que luego os hablaré de la neurocriminología positiva, es a través de los comportamientos de empatía, altruismo, cooperación, etc. Bien, luego hay estructuras cerebrales. Tenemos un grupo de estructuras cerebrales que están implicadas en la violencia. Resumiendo mucho, yo hablaría del lóbulo temporal y del lóbulo frontal, ¿vale? Y dentro del frontal, el córtex prefrontal. El córtex prefrontal es el control inhibitorio. Si el córtex prefrontal funciona correctamente, podemos inhibir el impulso violento. Yo puedo ser, digamos, puedo tener una personalidad muy agresiva, pero si mi córtex prefrontal gestiona, no voy a canalizar el impulso violento de forma física, ¿vale? Cuando eso está descontrolado es cuando aparece la violencia, que es lo que ocurre, por ejemplo, en asesinos en serie. Si yo os hablase de psicopatía, la mayoría de psicópatas están integrados e integradas. ¿Por qué? Porque gestionan el impulso violento. Más aún las mujeres. Porque en las mujeres, como habréis empezado a estudiar y veréis, el tipo de agresión física aparece en mucha menor medida. No la psicológica, la física. ¿Vale? Bien, bueno, pues hay distintas estructuras que podemos conocer, el funcionamiento de la amígdala, el funcionamiento del hipotálamo, el córtex prefrontal y que están relacionadas con la violencia. Os pongo un estudio clásico que es el Adrian Raine, que es pues uno de los inicios de la neurocriminología. Fijaos, la primera foto que tenéis a la izquierda es el cerebro, no lo puedo señalar, pero bueno, es el cerebro de una persona pues, que no tiene antecedentes de violencia. La parte superior está el córtex prefrontal y la parte inferior tenemos la activación diencefálica, ¿vale? Amígdala. Fijaos la segunda fotografía, un agresor impulsivo, como el córtex prefrontal, que es la parte superior, no se activa ante la nueva imagen. No hay una hipoactivación. ¿Qué quiere decir esto? Que es cuando un córtex prefrontal es hipoactivo, no controlamos el impulso. Si yo tengo un impulso fuerte, fijaos cómo está la parte inferior, en rojo quiere decir que es muy activo. En lo que es la agresión o impulsiva, es más fácil que aparezca. Y el asesino que actúa con premeditación, calculador, frío, que no tiene ese impulso pues tan, digamos, emocional, sino mucho más premeditado. Fijaos cómo tiene una fuerte activación frontal, lo veis en la parte superior, y tiene también una activación de la amígdala, con lo cual, aunque la activación de la amígdala podría llevarle a agredir de forma impulsiva, el córtex del prefrontal hace que no lo haga, ¿vale? Actúa de forma premeditada y sabe cómo canalizar ese tipo de agresión. Resumiendo mucho, si yo siento mucha violencia, la puedo expresar hacia vosotros, hacia vosotras, o puedo contenerme ahora y expresarla después. Decir, vale, ahora no es el momento, después voy a hacerlo de forma indirecta. ¿Es premeditado o no premeditado? Y luego tenéis todo un campo de la neuropsicología que también está en crecimiento y aquí une sinergias con la neuropsicología forense. No sé si habéis oído hablar de ello.
La neuropsicología es una formación específica de la psicología, es una, digamos, disciplina psicobiológica que lo que hace es estudiar los procesos a través de baterías y entender cómo es el funcionamiento del cerebro. Trabaja mucho en temas de daño cerebral, de trastornos del neurodesarrollo, y hay una especialización ahora que es la neuropsicología forense, que tiene mucho en común con la neurocriminología, pero se centra más en esta parte. La parte de neuropsicología forense lo que hace es utilizar la neuropsicología para entender el comportamiento violento. Aquí podríamos hablar pues, de las funciones ejecutivas, de la teoría de la mente, podríamos hablar de la planificación, del control inhibitorio, de la toma de decisiones, cómo procesamos la emoción, todos los procesos que podéis evaluar a través de baterías neuropsicológicas, que yo creo que es fundamental que las incluyamos ya junto a la evaluación psicológica, ¿vale? Porque os da una idea, sin tener la neuroimagen, sin tener un marcador biológico, de cómo es esa estructura cerebral, de cuáles son los procesos cerebrales. Bien, aparte tenemos estudios que vienen de la química. El neurotransmisor más importante es la serotonina, pero hay muchos más. Entonces, cuando estamos, por ejemplo, trabajando con casos en los que hay un fármaco que está alterando la serotonina, tenemos que tener en cuenta los procesos. Y esto lo vais a encontrar en muchas ocasiones. Cuando tomamos un antidepresivo, casi todos alteran la serotonina. Inhibidores selectivos, inhibidores duales, o cuando estamos tomando fármacos antipsicóticos. En mucha farmacología aparece un cambio en serotonina, pero también puede ser que una persona tiene cambios propios por una fuerte producción de esta sustancia y esta persona pues no tenga problemas de violencia, pero cuando la serotonina es baja, ¿vale? Cuando baja la serotonina suele aumentar el comportamiento violento. Antes, pues se centraba la investigación en la serotonina, pero actualmente ha habido un cambio y sabemos que hay muchos neurotransmisores implicados en la conducta violenta. Y dentro de ellos está la dopamina, el GABA, el óxido nítrico, la vasopresina. Bueno, tenemos ya muchísimos neurotransmisores. Y lo mismo respecto a las hormonas. La hormona más estudiada ha sido la testosterona, porque se pensaba que, claro, la diferencia entre hombres y mujeres debía, a nivel de agresión física, debía ser la testosterona. Actualmente sabemos que no porque no un nivel alto de testosterona te lleva. Si tú tienes la testosterona alta, no por ello tienes que ser una persona agresiva o violenta. Ahora bien, cuando tú tienes una personalidad violenta o agresiva, la testosterona alta puede ser un factor que te predisponga, que te ayude a que aparezca esa conducta. Es muy diferente. Hay muchas personas con un nivel alto de testosterona que no son agresivas, pero los agresivos, cuando llega la pubertad, por ejemplo, sobre todo en chicos, que sube tanto el nivel de testosterona, o cuando ocurre algún acontecimiento en el que hay un cambio en esta hormona, pues, por ejemplo, pues administrarse anabolizantes, pues es un factor también que tienes que considerar, ¿vale? Pues el típico caso de portero de discoteca que de repente una noche, pues no controla su conducta y agrede a dos personas que van a entrar, pues por lo que sea, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Vamos a estudiar el caso y podemos ver en ocasiones cómo ha habido un consumo de anabolizantes, que en realidad es testosterona exógena, son dosis elevadísimas, pero esa persona ya tenía una base, una predisposición y un cerebro formado o predispuesto a. Claro, ahí es una bomba, ¿vale? Bien, y luego el sistema inmune. Estas investigaciones son súper novedosas, súper interesantes. Empezamos a trabajar en ello pues, en la facultad porque tenemos un grupo nos llegan personas de medidas alternativas y también pues, de hombres penados por violencia contra la mujer. Y bueno, y empezamos a estudiar si había algún cambio en su sistema inmune. Y estamos observando cómo hay una mayor respuesta inmunitaria en personas agresivas, ¿vale? Es decir, es como si su sistema inmune fuera más fuerte cuando muestran la violencia. Al contrario de lo que ocurre en víctimas. En víctimas se debilita. Cuando alguien es víctima de malos tratos, pues en menores, discapacitados, que han sufrido malos tratos, ancianos, hemos estudiado el sistema inmune y se debilita, por eso se enferma. Sin embargo, aquí empezamos a ver que de alguna forma el sistema inmune se podría fortalecer y eso pues les es reforzante, ¿vale? Y es un tema pues que da mucho que pensar, ¿vale? Junto a ello pues hay otras variables, por ejemplo, los factores ambientales. Factores ambientales, ahí tenemos todo lo que nos ocurre en el ambiente.
Y ahí estaría factor prenatal. Lo que nos ocurre durante la gestación va a marcar nuestro cerebro. Hay muchos estudios, por ejemplo, pues vivir un evento muy traumático, la pérdida de la pareja durante la gestación, vivir una guerra, vivir la pandemia, no solo la pandemia no como tal, sino una pandemia en la que tú lo vives como algo altamente estresante. Pues imaginaos que te quedas, como nos ocurrió, encerrado, encerrada, no puedes acceder a tus padres, se enferman, tienes algún tipo de evento traumático o estresante y durante ese proceso hay un alto nivel de estrés. ¿Qué ocurre? Se liberan glucocorticoides, bueno, por parte de la glándula suprarrenal, y esto lo que va a hacer es que se produzca un cambio en la conformación del cerebro, ¿vale? de la persona que llevas dentro, y puede tener mayor predisposición a trastornos como el trastorno límite, también el antisocial. O sea, el estrés en el cerebro lo que hace es producir cambios que, según lo que vaya a ocurrir después, es más probable que aparezca conducta violenta. Por eso, irnos al análisis cuando podemos y a entender qué ha pasado en esa vida. Sabéis que muchas veces las personas que cometen maltrato lo han sufrido en la infancia, y a veces sin ser conscientes. Yo les pregunto en muchas ocasiones, pero a ti tan bueno o no, pues lo típico, pues alguna paliza, tal, y dices, vamos a ver, lo típico. Te cuentan cosas como si fueran, normalizan violencia extrema que han vivido. Sí, pues me encerraban, tal, o bueno, pero es que claro, como no comía, tal. Negligencia, claro, que es otro tipo de maltrato. Lo cuento un poco porque realmente todos estos efectos son claves para el cerebro. Experiencias traumáticas y luego la infancia y la adolescencia. Infancia y adolescencia son periodos críticos. Hasta que llegamos a la edad de los 20, 21, que ya está conformado todo el cerebro, incluso el córtex prefrontal, ¿vale? Con lo cual, lo que nos ocurre en esa etapa es fundamental. Y es importante tener un buen estudio. Y también un trabajo muy bonito que podéis hacer desde la psicología jurídica es el tema de la prevención, ¿no? Cuando empezamos con los trastornos de conducta en menores, el trastorno de conducta es la antecámara del antisocial. Y el antisocial es la antecámara de la psicopatía. Si podemos identificar muchas veces los patrones de comportamiento disruptivo, podemos aplicar terapias que ahí sí que tienen más efecto, porque una vez se ha formado la personalidad es muy complicado. Hoy por hoy con la psicopatía no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. Estamos intentando avanzar en terapias. Hay algunos que están más, que conocen su forma de ser y están o se autorregulan o intentan por las consecuencias que tienen sobre ellos. Pero, por ejemplo, intentar que empaticen como se hacía antes, eso no, porque no, su cerebro tiene una hipoactividad en las estructuras cerebrales de la empatía y no pueden empatizar, ¿vale? Bien, y luego el ciclo de la violencia, pues las experiencias de violencia pues hacen que podamos ser personas más violentas. Cuando hemos padecido violencia, tanto física como sexual, como negligencia o abandono, realmente el efecto más nocivo para nuestro cerebro es el abandono, el más. Si tuviésemos que hacer una graduación, aunque todo es malísimo, el maltrato físico también, pero necesitamos como especie que se nos acoja, que se nos quiera, que se nos cuide. Estamos programados para cuando vemos un bebé, lo cuidemos, lo besemos, porque de esa forma estimulamos sus neuronas espejo, que tienen que ver con la empatía. Yo lo toco, me mira, sonríe, y además todos los circuitos de la serotonina, que es su regulación emocional. Si yo el bebé lo dejo, no lo cojo, no le doy de comer, no lo cuido, hay unos cambios que van a hacer que ese cerebro sea diferente y le va a predisponer o al trastorno límite, que ocurre más en mujeres porque no hay andrógenos, no está androgenizado el cerebro, o al trastorno antisocial, que ocurre más en hombres. También hay mujeres antisociales y hombres límite, ¿vale? Con lo cual, dicho todo esto, es fundamental que haya un buen trato, una buena infancia, pero cuando esto no aparece, pues es más probable que se llegue al ciclo de la violencia, que tiene que ver con nuestras experiencias pasadas. Y lo mismo para la empatía. Cuanto más empatía hay en nuestra infancia, más empáticos vamos a ser. Porque la forma un poco de revertir esto muchas veces es con una educación basada en la empatía. Y por eso escribí uno de los libros que ha comentado la profesora Marjuk, que es Educar en la empatía. Cambiar el sistema desde abajo, desde lo que nos educan en la escuela, educar en la empatía, educación cooperativa frente a la competitiva, muchos aspectos que si fuéramos cambiando como sociedad haría que un poco cambiase también
todo lo que tiene que ver con la violencia. Bien, ¿qué es lo que propongo yo? Esto, pues claro, esto es, parece futuro, pero yo lo veo a presente, o sea, se puede empezar a hacer. Lo que ocurre es que vamos a ver cómo podemos encontrarnos con algunos problemas a nivel, sobre todo, de la parte judicial. Pero, ¿qué es lo que podríamos hacer ya? Frente a los perfiles tradicionales, a la hora de perfilar, cuando queráis hacer un perfil, una evaluación y un perfil, frente a los datos únicamente conductuales y psicológicos, que son ya muchos, se pueden también coger otro tipo de datos, como son los marcadores biológicos, incluir la genética, incluir la neuropsicología, incluir las hormonas, sistema inmune, cualquier marcador que nos pueda permitir completar. Nunca desde un determinismo, ¿sabéis? Porque realmente el que yo tenga un cambio biológico puede ser una causa o un efecto. Del mismo modo que un nivel alto de testosterona me puede llevar a ser más agresivo, cuando yo me muestro agresivo, mi testosterona puede incrementar. Va en ambos sentidos. Y es lo que propongo hacer pues, ya en las siguientes perfilaciones. Y los tipos de perfiles que hemos empezado a establecer y en los que intentaré un poco pues, comentaros algunos de los aspectos más generales, pues algunos van por temas de personalidad, ¿vale? Las personalidades que generalmente cursan o en las que aparece mayor incremento de la violencia son la narcisista, la límite y la antisocial. Son las tres, ¿vale? Aunque también la esquizoide puede aparecer y en alguna otra, pero digamos que es donde estamos encontrando ya a nivel neuroquímico algunos cambios. Una persona narcisista no empatiza. No empatiza, pero cuando intentas que empatice, le cuesta. Y es que lo que se está viendo con la neuroimagen ya es que tiene alteraciones en la ínsula, que es una estructura que es fundamental para empatizar, porque es la que nos permite comprender al otro y que llegue a producirse la empatía emocional, no la cognitiva. La cognitiva es más racional. Yo puedo entender vuestro punto de vista. La emocional es que yo me pongo en ti, en cómo tú sientes. No siento como tú, pero puedo comprender tus emociones. Lo mismo ocurre muchas veces pues, con el trastorno límite. Cuando en el trastorno límite hay crisis, es casi imposible pedir que empaticen. ¿Por qué? Pues porque hay una alteración en toda la regulación emocional. Hay un cambio, hay una hiperactividad fuerte de la amígdala con cambios en la serotonina y no van a poder empatizar. Igual que en una depresión, una fuerte o en un momento de ansiedad. Y el antisocial, pues que os voy a contar, el trastorno antisocial, la antecámara de la psicopatía, y aquí sí que hay cambios importantes a nivel cerebral y que además de la empatía tampoco está la moralidad, la culpa, con lo cual pues va a afectar, ¿no?, a lo que es la conducta violenta, porque si no tienes moral, imaginaos, no tienes ética y además no empatizas, pues puedes llevar a cabo cualquier acto. Cuando hablamos del cerebro, como os comentaba antes, del psicópata o de la psicópata, en YouTube pues hablo también de todos estos temas, tengo mi canal y me gusta un poco informar. Hablamos de psicópatas integrados y no integrados. La mayoría de los psicópatas están integrados, pero por sus propias características tienen un fuerte control del impulso violento y no llegan a asesinar. Lo harían, no les produciría ningún problema, pero saben las consecuencias, ¿vale? Sí que se comportan dentro de las normas, pero bueno, hacen polvo lo que tienen alrededor. Las personas que están cerca de alguien con psicopatía se pasa muy mal, ¿vale? Y luego también estamos haciendo perfiles en trastornos mentales, porque la idea más clara que hay que transmitir es que, en principio, la enfermedad mental no tiene una relación directa con la violencia. Otra cosa es que en algunas enfermedades mentales, en los momentos de crisis, puede haber un momento de enajenación mental o puede haber, digamos, síntomas que predispongan a la violencia, pero la mayoría de personas con enfermedad mental no son violentas y si son agresivas no van a matar a nadie. Pues van a chillar o van a mostrar esa agresividad. Yo creo que es una idea que tenéis que tener clara y transmitir. Ahora bien, os podéis encontrar con casos donde una crisis psicótica, por ejemplo, haya producido que haya habido pues, una agresión fuerte, incluso un crimen. Pero la persona no es consciente porque hay una enajenación mental. Y empezamos a ver marcadores pues, en esquizofrenia, en depresión también, ¿vale? La depresión sabéis que suele cursar más con violencia hacia uno mismo.
en el trastorno bipolar, en el TDAH también se ha empezado a ver algunos comportamientos que, por ejemplo, en el TDAH se están localizando polimorfismos porque tienen más que ver con el control inhibitorio, que no pueden controlar, no pueden inhibir esa actividad, ¿no?, frenética que hay en su cerebro, y pueden aparecer pues conductas impulsivas. Y después también estamos ya pues con otros perfiles más específicos. Por ejemplo, de agresión sexual, lo estamos trabajando mucho ahora y estamos viendo todo lo que se está publicando para integrar la información, estructuras cerebrales que tienen que ver con el córtex temporal, el perfil de la pedofilia también, bueno, que es un tema que además, pues mi experiencia a través de los vídeos que he publicado en YouTube, yo creo que son los vídeos que más se ven en mi canal, miles y miles de visitas. Y mucha gente escribe y me dice, claro, el problema es que alguien que siente la atracción hacia menores, pues muchas veces no encuentra dónde ir a que le ayuden. ¿Por qué? Pues porque todavía hay muchos psicólogos y psicólogas que no quieren ayudar, ¿no? Porque lo ven algo como repugnante. Pero claro, si tú a esa persona no la ayudas, se puede convertir en pederasta, ¿vale? La pedofilia y la pederastía son cosas diferentes. Yo puedo tener la atracción, pero no mostrar comportamientos de sexuales hacia los menores. Una cosa es la pedofilia, otra cosa es la pederastia. Hay pedófilos pederastas que son los que más hemos estudiado, porque tenemos acceso a ellos. Y tampoco tenemos tantos datos, pero empezamos a tener información. Y hay alteraciones en el funcionamiento del cerebro, sobre todo cómo procesan la emoción, el recuerdo. Y también hay estudios en los que se proyectan imágenes de excitación sexual y vemos los cambios que se producen a nivel fisiológico, ¿vale? Entonces, realmente te das cuenta cómo en estas personas digamos que su forma de sentir atracción sexual es hacia menores, ¿vale? Y estamos elaborando pues todo lo que son perfiles, ¿no?, de pederastia y también pues pedofilia, pederastia, vamos, la diferenciación que habría. Y luego en violencia de género hemos trabajado también con hombres penados, estamos haciendo estudios por más de 15 años y tenemos ya marcadores. De hecho, yo incluso planteé en la Ciudad de la Justicia algunos marcadores que se podían utilizar porque nos permitían mejorar el cálculo de la probabilidad de reincidencia, porque actualmente cuando hay que tomar una decisión judicial en la que ha habido, por ejemplo, pues un maltrato y hay que decidir si hay un alejamiento, si va a prisión, si le pones medidas cautelares y te basas sobre todo en los hechos probados, lo que ha ocurrido, hago un cuestionario y una entrevista, un poco más, ¿vale? Entonces, claro, yo proponía el hecho de que se pudiesen utilizar otras medidas. Me preguntaron enseguida, ¿pero esto es fiable al 100%? Dije, no, claro que no. Esto es una fórmula donde tú vas metiendo factores, pero cuanta más información, por ejemplo, unas baterías neuropsicológicas, la impulsividad, vamos a hacer un test de estrés, a ver cómo reacciona a la violencia a nivel neuroquímico, a nivel hormonal. Pero ¿qué ocurre? Pues que sigue siendo caro, costoso y muchas personas que llevan estos temas no están formadas. Pero yo creo que no tardaremos en empezar a incluir todo esto también en el sistema de medidas preventivas y cautelares. Confío porque ya se podría hacer, ¿no? Y bueno, pues con el consumo de sustancias que os voy a contar, ¿no? Los perfiles cuando hay consumo de sustancias hay alteración cerebral. Las sustancias más importantes, pues consumo de alcohol, que esto lo vais a trabajar muchísimo en jurídica, vais a trabajar en muchos de los casos, pues cuando hay éxtasis, las nuevas drogas que tenemos ahora de diseño, también pues todos los cambios que producen a nivel cerebral, los anabolizantes, la cocaína, cuando hay una psicosis por cocaína, ¿no?, por psicosis anfetamínica, porque hay cambios que inducen incluso alucinación, delirio, y todo esto tenéis que tenerlo muy bien entendido para poder de alguna forma pues resolver lo que tengáis entre manos y ayudar a las personas también, ¿no?, en lo que está ocurriendo. El futuro de la investigación yo creo que pasa por tres aspectos. Primero, la parte más básica, seguir conociendo los mecanismos neurobiológicos de la violencia, pero yo me voy a tipos de violencia o a subtipos o a perfiles, conocer exactamente cuáles son estos mecanismos, luego calcular factores de riesgo y de protección, riesgo y protección, que yo creo que es básico para que pues, podamos ayudar también y que las personas, cuando sepamos que hay un factor de riesgo, pues tener
tomar medidas, ¿no? Y luego también las aplicaciones clínicas. ¿Cuáles serían las nuevas intervenciones, nuevos tratamientos? ¿Cómo podríamos resolver en mejor medida, creo yo, por muchos de los temas relacionados con la violencia? Las aplicaciones, pues ya las he comentado al principio cuando hemos iniciado la presentación. Realmente es una disciplina que yo creo que además juntando el desarrollo tecnológico, porque ahora, claro, tenemos que hacer una resonancia magnética, pero quizá de aquí a 10 años, no sé si el móvil o el dispositivo que llevemos nos permitirá hacer una foto del cerebro, no lo sé, quizás sí. Y vamos a poder tener mucha más información técnica de las personas, ¿no? Y a esto se junta la inteligencia artificial que nos va a poder calcular algoritmos en función de factores de cuán probable es que una persona vuelva a tener un comportamiento. Por supuesto, todo esto tiene una parte ética, que es la que se está trabajando. De hecho, ya hemos formado en la Universidad de Valencia el grupo de neuroderecho para intentar ver cuáles sean los aspectos éticos que subyacen a todo esto, y que ahora lo voy a contar un poquito, ¿no? Pues la privacidad, el determinismo, todos estos temas, ¿no? Pero realmente las aplicaciones serían el diagnóstico, la prevención, el tratamiento y el cálculo de la probabilidad de reincidencia. En la actualidad en el sistema judicial, pues se usa limitadamente en los tribunales, las pruebas neuropsicológicas, las pruebas de neuroimagen. En algún caso, alguna vez incluso me han llamado pero casi siempre pues es como que no, todavía no. No estamos todavía preparados o no se consideran suficientemente estas pruebas, ¿vale? En un futuro cercano parece ser que va a haber un cambio. De hecho, el grupo que os comento de neuroderecho, yo lo propuse ya pues ahora cuando empecé a trabajar en 2010, que todo esto se trabajase, se hiciese, pero en aquel momento no había receptividad. Y hace un par de años, profesores de Derecho me contactaron, se creó un grupo de neuroderecho para intentar establecer cómo poner en marcha todos los aspectos de la neurocriminología y otros temas también relacionados con el mundo del derecho, considerando todos los avances de la neurociencia y de la tecnología, pero respetando pues, los derechos individuales. Y eso es lo que se está ahora. Por tanto, ahora realmente lo que se está es esta fase, ¿no?, de ver hacia dónde vamos, porque estamos sufriendo pues, un cambio, ¿no?, una revolución importante, pero en muchos temas. Y bueno, los desafíos, pues sobre todo yo creo que un aspecto importante es que haya una formación específica, ¿no?, por parte de profesionales del ámbito jurídico, y por eso estoy aquí contándoos, ¿no?, la neurocriminología, porque es magnífico si tenéis esa formación a la hora de poder defender, de poder ayudar, de poder debatir. Como venís de psicología, tenéis muchos de los temas que yo he explicado aquí, los conocéis, tenéis la formación. El problema es cuando vamos al ámbito más jurídico, pues personas formadas sobre todo en el mundo del derecho, que en su plan de estudios no hay ni siquiera neurociencia. Entonces, claro, todo esto pues no les suena, les cuesta y es difícil que entre, pero yo creo y espero que esto cambiará. Yo creo que las neurociencias van a entrar en muchísimos grados. Yo creo que esto es cuestión de tiempo, ¿vale? Importante, por tanto, necesidad de formación, educación, y a nivel de educación y formación, básicamente yo considero que es en las profesiones legales, todas las que tienen que ver con el ámbito legal, ahí es clave que haya una formación en neurocriminología, que iría por las bases neurobiológicas del comportamiento y de la violencia. En las fuerzas del orden, ahí sí que ha habido más interés, ahí sí que me han llamado alguna vez desde pues, algunos mandos, ¿no?, de los cuerpos de seguridad, porque les interesa, y la policía científica, pero siguen también formándose de forma autodidacta a través de cursos, tampoco tienen regulado todavía el acceso, ¿no? Y luego también en salud mental. En salud mental yo creo que es fundamental, ¿no?, el poder tener pues, formación. Pensad que la psicología, ya vosotros venís ya de la salud, la mayoría, pero esto no lleva tanto tiempo. Hasta no hace mucho éramos una ciencia social únicamente, no de la salud. Y la formación era muy pues, basada en lo social, y lo biológico ha ido poco a poco entrando, ¿no? Con lo cual también ha sido un cambio en nuestra perspectiva. Un aspecto en el que yo incido, y además este término lo he acuñado yo, es el de neurocriminología positiva. ¿Por qué? Porque retomé el concepto de la criminología positiva, que viene de la escuela criminológica, que
simplificado, y además está muy en interacción con la psicología positiva, lo que dice es que está bien que diagnostiquemos, está bien que podamos tipificar las conductas violentas, establecer perfiles, pero también es genial que podamos prevenir, tratar e intentar calcular la probabilidad de reincidencia para que no vuelvan a ocurrir, ¿no? Crímenes, pues asesinatos, conducta violenta. Y aquí es un poco donde surge toda la visión de la neurocriminología positiva. ¿Qué es lo que se ve? Bueno, pues son trabajos pues bastante interesantes. Lo que ocurre es que todavía hay bastante cerrazón por parte de algunas administraciones, porque realmente en muchos de los casos, salvando psicopatía y demás, te das cuenta que las personas violentas son personas infelices generalmente, personas frustradas, personas que no saben cómo estar bien ni tampoco tienen los recursos para hacerlo. Entonces la neurocriminología positiva tiene una parte que está basada en el crecimiento personal, en el desarrollo personal. De hecho, la última tesis doctoral que dirigí a Isabel Rodríguez, que es criminóloga, lo que hacíamos era inducir con realidad virtual, intentábamos inducir compasión en personas que habían tenido con antecedentes de delincuencia, hombres y mujeres que venían de medidas alternativas. Entonces, les proyectábamos una imagen donde se veía una niña en un campo de refugiados y tenían que intentar ponerse en su lugar, en lugar de la niña que tenía una experiencia, ¿no? de su día a día. Y tomábamos medidas biológicas, fisiológicas, antes y después de la experiencia. Y asombrosamente, como esperábamos, vimos que son personas con capacidad de sentir compasión, con capacidad. La gran mayoría de personas, por eso el etiquetar a veces, ¿no? El ser muy tajante con las etiquetas, pues tampoco ayuda, porque alguien puede en un momento dado tener un comportamiento y luego esto puede cambiar, ¿no? Que es lo esperable. Y ahí es donde sale el término de neurocriminología positiva, que está muy basado también en la prevención, de cómo podemos prevenir a través de programas de neurofelicidad, de empatía, de inteligencia emocional, otro de los temas fundamentales y claves en personas violentas. Muchas veces es, primero, que no haya lexitimia. La lexitimia es muy, muy frecuente, que no son capaces de reconocer su emoción ni de entenderla, y menos de nombrarla o hablarte de ella. Y después, claro, si tú no reconoces las emociones como para reconocer las de los demás, para empatizar, es muy complejo. Con lo cual, otro de los temas son los programas de inteligencia emocional, que te ayudan en la comprensión, regulación emocional, para luego dar el salto a la empatía. Es que cuando tú haces esto, esta persona sufre, ¿no? Y que se ponga en el lugar. Son todos los programas que se están haciendo o que de alguna forma pues se pueden desarrollar. ¿Por qué? Porque trabajaríamos en lugar de los factores de riesgo, los factores de protección. Es que es como la visión de la psicología positiva. En lugar de las debilidades, las fortalezas. ¿Qué es aquello que puede hacer que alguien tenga menos riesgo de volver a cometer violencia o de que teniendo unas características determinadas no tenga comportamientos violentos? Bueno, pues trabajar sobre todo factores de protección y también el tema de la resiliencia. En protección tendríamos el altruismo, la empatía y la compasión, luego la cooperación, ¿vale? Conductas cooperativas, el trabajo cooperativo, la aceptación de grupo, aceptación social, todos los temas que tienen que ver pues, con la psicología positiva. Y la resiliencia, que es la capacidad de aprender del trauma, integrarlo en positivo. Cuando yo no tengo resuelto un trauma infantil que me produce continuamente dolor, yo lo puedo proyectar hacia afuera, ¿vale? Cuando yo resuelvo el trauma, puedo intentar de algún modo entenderlo, comprenderlo e integrarlo de forma positiva en mi vida y que eso no repercuta en otras personas. Y bueno, pues todo esto que os cuento tiene algunos dilemas éticos, ¿vale? Algunos dilemas éticos. Os he puesto algún ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, en la pedofilia se está planteando, no sé si habéis oído, el tema de la castración química. Yo creo que en clases lo he contado, si habéis estado conmigo. En Cataluña se puso un programa experimental. La castración química es la administración de antiandrógenos, muy resumido. Entonces, claro, si alguien padece pedofilia, pero no quiere cometer actos violentos, en realidad es
violencia sexual, que es la pederastia, lo que se está planteando es que voluntariamente pueda solicitar que se le trate con estos fármacos, con un seguimiento psicológico, siempre, ¿vale? Y es siempre reversible. Es un tema ético, pues porque lo hablamos de castración y enseguida, pero al final es administrar un fármaco que pueda ayudar a esa persona a que no aparezca un comportamiento que le es desagradable, ¿vale? Porque para estas personas saben que lo que van a hacer produce daño. Cuando eso ya no está, cuando no pueden empatizar, ya hablamos de pedófilos pedrastas, que son los que suelen delinquir, ¿vale? Y es un tema que se está planteando. La agresión sexual no funciona tanto por el tema de que la mayoría de agresiones sexuales es más ejercer violencia que satisfacer un deseo sexual, con lo cual pues no siempre funciona, pero por ejemplo en el caso de la pedofilia realmente lo que hace es bajar la libido, el impulso, ¿no? Y se está planteando. Luego intervenciones cerebrales. ¿Podremos permitir alguna cirugía cerebral en algún caso? Claro, es que esto nos da a pensar las lobotomías que se hacían, ¿no? ¿Os acordáis? Las lobotomías con Walter Friedman, que metía un leucotomo por el ojo y hacían barbaridades, ¿no? Pero actualmente serían, pues, cuando hay crisis violentas intratables, pues, por ejemplo, algunos casos de epilepsia o algunos casos de que hay convulsión, pues a lo mejor realizar microcirugía en algunas partes del cerebro muy controladas, ¿no? Es otro tema pues que también se podría plantear. Y luego el tema de la responsabilidad criminal. Algo que me preguntan mucho y que es que, claro, si estamos empezando a ver que hay marcadores cerebrales, etcétera, el tema de la responsabilidad criminal, ¿qué hacemos? Porque al final es como podríamos tratar al psicópata o a la psicópata como a alguien que tiene una esquizofrenia. Sabemos que al final el control, entre comillas, pues no es tan claro que sea un control que pueda responder. Y claro, esto abre un montón de interrogantes. Realmente tú lo que ves es que esa persona sabe lo que está haciendo. Sí, sabe lo que está haciendo. Otra pregunta es, ¿puede gestionar o controlar lo que está haciendo? Si os hablase, por ejemplo, de la conducta alimentaria, es como decir, ¿puede una persona que tiene trastorno por atracón, una persona obesa, ¿no?, que se pega esos atracones, ¿sabe lo que está haciendo? Sí. ¿Puede gestionarlo? ¿Puede regularlo? Ahí decimos, pues no, por eso lo hace, ¿vale? Pero claro, realmente son conductas que le afectan más a ella. Cuando esto es agresión y afecta a otras, pues ahí tenemos todos estos problemas éticos, ¿no? De cómo gestionar este tema de la conducta violenta. Lo mismo con la agresión sexual. Cuando es hacia otros, pues cómo lo vamos a gestionar. Consideraciones éticas, lo que se intenta es, pues eso, garantizar la integridad del individuo. Os decía, el grupo de neuroderecho lo que pretendemos es, pues, avanzar, pero sobre todo protegiendo a la persona, desde el humanismo. Y aquí es donde entran todas las consideraciones éticas que hay que hablar y hablar, porque en este grupo que hemos formado pues hay profesores de filosofía, hay de derecho, hay de neurociencia, y lo que estamos intentando establecer son un marco en el que movernos, integrar todo el avance, que es parte de la especie, es el progreso, ¿no? Y avanzamos, pero protegiendo, o más que proteger, no somos proteccionistas, respetar los derechos individuales. Y ahí entraría pues la privacidad, datos neurobiológicos personales, hasta qué punto podemos acceder a datos neurobiológicos sin preguntar. Quiero decir, esto es algo que os planteo yo mismo, ¿no? Que penséis. O por ejemplo el determinismo, ¿no? No caer en algo muy simplista a la hora de que como tiene este cerebro ha llegado a. Pues no necesariamente, ¿vale? Y luego también la estigmatización. Si establecemos un perfil neurocriminológico, hay que intentar no estigmatizar. Pero yo esto creo que puede ocurrir con un perfil psicológico sin que entre la base biológica. Se estigmatiza a veces, ¿no? Es una cuestión también más general. Pero bueno, como estamos en el tema de la neurocrimi, os lo he incluido. ¿Qué potencial tendría pues todo lo que os he contado para avances sociales? Una sociedad pues más justa, no sé si sea la palabra, digamos más respetuosa, que entendiese más
los derechos, ¿no? Las libertades, que abordase sobre todo pues la desigualdad en el cerebro y cómo eso te puede predisponer a la violencia o a ciertos comportamientos, y sobre todo pues reducir la violencia. El futuro en la prevención yo creo que es fundamental, y tampoco me voy a extender mucho más. El futuro en la prevención, porque yo creo que estamos ya en el punto de poder calcular riesgo de probabilidad de reincidencia y de prevenir también, sobre todo si hacemos actuación temprana, si cambiamos temas educativos. Por lo tanto, yo creo que pueden haber unas intervenciones muy dirigidas a factores de riesgo, a probabilidades, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y bueno, pues la neurocriminología, el futuro tal cual lo veo yo. A corto plazo, pues sobre todo lo que estamos haciendo ahora es aumentar la investigación, porque nos hace falta saber más de cómo son los distintos marcadores neurobiológicos o los cambios que se producen en el cerebro, en el sistema nervioso, inmunológico, que pueden llevar a alguien a estar más predispuesto a agredir. A medio plazo, pues que esto se vaya incluyendo y se vaya de alguna forma ya pues apareciendo en el sistema judicial, y yo creo que esto también pasa porque se empiezan a cambiar planes de estudio incluso, ¿no? Que haya un conocimiento del cerebro y de las bases biológicas de la violencia y del crimen en los estudios del derecho. Y a largo plazo, pues yo creo que también que haya un cambio ya más importante, más fuerte en los enfoques, en la forma de entender pues todo lo que tiene que ver con el crimen, la prevención, y sobre todo pues en las bases neurocientíficas, cómo poder incluir la ciencia, la neurociencia, en el mundo del derecho y en el mundo del crimen. Y bueno, no quiero tampoco alargarme mucho más, espero haberos dado pues eso, unas nociones, unas ideas claves de qué es la neurocriminología, y para que os planteéis si creéis que puede ser el futuro de las neurociencias. Para mí ya es el presente, os lo vuelvo a repetir, y yo creo que tenemos que seguir por esa línea. Es decir, se trata de pues, lo que hemos hecho hasta ahora, abordar todos los aspectos sociales, psicológicos, culturales, pero incluir también toda la parte de biología, neurociencia y cerebro. Y nada, muchas gracias por la atención y espero que os haya gustado la exposición. Gracias, Luis. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda o algo. He visto como que hay como he visto controversias en Estados Unidos al menos sobre el rol de los psicólogos en cuanto en cuanto a la sentencia. Por ejemplo, se me escapa el nombre del psicólogo en este momento, pero uno en particular recibió un perfil en alguna revista y que mostraban que debido a sus análisis que daba le daban una sentencia más fuerte de lo que en realidad era necesario aún. Entonces no está el riesgo, esto también entre los riesgos, de que, por ejemplo, durante un juicio salga que se golpeó la cabeza a los 5 años y después lo traigan a un neuropsicólogo, que los abogados son muy buenos para esto, para poder sacar una respuesta que quieren. Entonces diga, sí es posible, pero, y después como que, no más preguntas, entonces, no es posible ¿cómo evitar que básicamente ser usados para más, de forma partidista, ¿no? Que es decir, en función de los intereses, ¿no? Yo también lo veo, pero al final es como la información que se utiliza actualmente. Cualquier información corres ese riesgo, depende del sistema judicial, ¿no? Depende de cómo está hecha la legislación. Yo lo veo más, yo es que lo veo más como científico, como profesional de la psicología. Yo creo que al final tenemos más información que nos permite tener un panorama más claro de lo que está ocurriendo. Luego es difícil regular, por eso el tema del neuroderecho, de cómo hacerlo, de cómo ponerlo en marcha, que
que aquí yo creo que pasaremos por ello. En los Estados Unidos pues dependerá también de su sistema legislativo y de cómo lo quiere hacer cada estado. Pero es que lo que me estás preguntando ahora puede ocurrir también, por ejemplo, pues con el hecho de que haya consumido la sustancia, ¿no? Que allí ya lo utilizan. Ha consumido esta sustancia, entonces en función de lo que hacen, esta cuestión yo creo que es más del procedimiento, ¿no? que se pueda seguir. Pero en realidad yo creo que si establecemos unos patrones claros es incorporar, ¿no? lo que nos va diciendo la ciencia. Yo es que también lo veo muchas veces como una cuestión incluso política, pero yo ahí soy muy práctico. Yo pienso que la política se tendría que apoyar más en la ciencia porque nos iría mejor a la sociedad. Que generalmente lo que hace, para que entiendas el símil, la política es intentar coger una idea que leen en ciencia para reforzar algo que ya tienen preconcebido. Y esto no ayuda. No ayuda porque a lo mejor no es lo mejor para la sociedad. Entonces, tal cual lo veo yo, es seguir investigando, seguir viendo cómo funcionan estos patrones de cerebro, cómo se puede ayudar a prevenir, a tratar, y luego esto intentar llevárnoslo al sistema judicial para crear una sociedad mejor. Pero en este tema y en muchos otros. Esa es mi visión. ¿Que luego se puede hacer un mal uso? Pues sí. Pero igual que de la inteligencia artificial, igual que es la historia de la humanidad, ¿no? Que luego pues los temas avanzamos y se pueden mal utilizar, pero no creo que la forma sea pararnos o no utilizarlo. Es como decir, ahora no vamos a utilizar la inteligencia artificial. No tiene ningún sentido, ¿no? Esto ya es como que lo dijeran antes, no utilicéis Google. No puede ser, ya está, la utilizamos. Vamos a ver cómo hacerlo de la mejor forma. Entiendo yo. Mi opinión personal es. Ahí con el tema de los neuroderechos. Sí. Me parece un tema muy interesante. Entiendo que el camino un poco es elaborar códigos Efectivamente. de conducta Sí. profesional, ¿no? Sí. Asesorar. Y eso sería luego aplicable a cualquier campo. Sí, realmente se intenta estudiar, ver cuál es el marco europeo, qué se está haciendo en otros lugares, también se tienen en cuenta las influencias de los Estados Unidos y se está intentando crear un marco legislativo para integrar los aspectos que vienen de toda la neurociencia y de todo el desarrollo de la técnica y que esto se puede incorporar en las distintas disciplinas, sobre todo en el mundo del derecho, pero claro, también en la psicología, o sea, porque vamos, está muy vinculado. Exactamente. Porque ahí lo que vamos, donde yo lo relaciono y que hemos venido escuchando más relacionado, por ejemplo, con el mundo del marketing, ¿no? Cómo se utiliza ese conocimiento de los patrones de conducta para beneficio en el marketing de las empresas, pero entiendo que ahora esto es extenderlo. Claro, es que va a afectar a todos los ámbitos, claro. Y en el mundo del marketing, además con el control que tienen ya sobre nosotros del que vemos en cualquier red social y la publicidad que nos sale rápidamente y lo que hay que decir para engancharnos a comprar. Todo esto entiendo que habrá que ir legislando y cada vez más, porque claro, la inteligencia artificial llevamos poco tiempo, pero esto va a ser una revolución de todo lo que puede crear, puede pensar y puede hacer. A mí no me ha quedado muy claro el cómo se usaría, digamos, la neurocriminología para la prevención, porque entiendo que si de verdad quisieses tener en cuenta los patrones para poder hacer prevención, no puedes llegar a todo el mundo como para ver quién cumpliría, digamos, espacios a nivel cerebral para poder decir, este a lo mejor puede llevar a cabo algo más de violencia o no. Como lo que llaman en perfiles donde ya a lo mejor tengan antecedentes o tengan una parte genética, pero realmente si no podrías establecer una prevención. Claro. Es una pregunta muy interesante. ¿Te refieres a que, claro, que si no tenemos los datos de una persona, cómo vamos a prevenir? El tema de prevención va sobre todo por el prevenir la reincidencia, que sería muy relacionado con el perfil, pero también abordaría todo lo que estaría relacionado con detección precoz. Detección precoz que puede ser en las escuelas. O sea, la intervención, por ejemplo, que muchas veces, que hoy por hoy no se hace, en las escuelas ya empezamos a identificar muchos patrones de conducta, pero no se hace nada.
Se les expulsa o se toman ciertas medidas, pero no hay una intervención. Ahí es donde podríamos empezar, pero claro, ahí tienes luego el tema ético de que son menores. Son menores que los padres quieran que tú participes e identifiques, pero podríamos empezar a identificar y aplicar muchas estrategias, porque aunque hoy hubiesen marcadores, el cerebro es maleable y ahí aún puedes hacer un buen trabajo, sobre todo a nivel de intervención, para que ese cerebro cambie. Entonces, la prevención pasa por la educación en empatía, en general, para todos los ámbitos, pues estrategias cooperativas, mediación, que hay muchas escuelas que ya la han puesto en marcha, y luego pasa ya también por identificación de los primeros marcadores y ver un poco cómo intervenir para que eso no vaya más, antes de que aparezca ya el comportamiento pues en una etapa posterior de la vida. Eso es a lo que se refiere, que quizá eso en el futuro pues se podría de alguna forma automatizar con la ayuda, por ejemplo, pues de, lo he mencionado antes, de la inteligencia artificial, si nos ayuda a crear los programas para identificar. Es que todo esto además supone un costo económico importante. Porque imaginaos, ¿no? Contratar personal, pero como sociedad nos podría beneficiar muchísimo. Identificación ya en las escuelas. Imaginaos esto, lo que, sin estigmatizar a esas personas, hay que hacerlo todo muy, pero que se pudiese ayudar, porque son las primeras personas afectadas, ¿no? Si ha habido maltrato, cómo puede haber afectado el cerebro, qué conductas puede empezar a mostrar. Cuando identificamos muchas veces las personas que cometen bullying, hay dos patrones. Está el patrón más psicopático, pues no se puede decir psicopatía, pero son niños o niñas. Entonces decimos que tienen trastorno de conducta, o luego están ya los otros patrones que son menores que han tenido mucho sufrimiento. Vienen muy frustrados de casa, con generalmente un ambiente pues muchas veces muy disruptivo, y ahí ya identificar y poder ayudar sería fantástico. Porque luego hacen bullying, luego hacen mobbing en las empresas y algunos llegan a conducta de lo que llegan. Muy bien. Bueno, pues yo os vuelvo a agradecer sobre todo la acogida que he tenido. Me he sentido muy acogido por las miradas, por vosotras, por vosotros, y también pues el interés. Como estaré aquí con vosotras más adelante, cualquier pregunta, duda y en lo que os puedo echar una mano, pues estaré encantado. Sí. A ver, yo quería preguntar si realmente, porque me suena que antes has dicho que no había una forma de como de intervenir en la gente que ya había cometido algún delito y tal, pero ¿A qué te refieres? psicópatas. Sí. Sí, Gente con... vale. Con psicopatía. Exacto. Realmente no hay ninguna forma, porque sí que es verdad que yo también estuve leyendo ahí la castración química y tal antes, por curiosidad. Ya. Y sí que es verdad que no funciona mucho por el tema de que no es tanto el deseo sexual, sino el hecho de agredir, o sea, De agredir. Cometer una agresión, sí. El Sí, acto violento. el acto violento. Psicópatas sádicos, lo que se ha visto es que la castración no ha sido contraproducente, porque tenían un componente de sadismo que luego pues no tenían erecciones, pero hacían barbaridades. Entonces, ahí no ha sido resolutivo, esa es la experiencia. Por lo tanto, en Europa se sugiere la utilización únicamente en pedofilia y cuando es una agresión sexual, pero tiene que estar muy claro que es alguien hipersexual, que se llama, que no controla el impulso. Lo que me comentas de la psicopatía, las terapias clásicas de los años 70 se centraban en la empatía. En aquella época se llegaron a crear centros iban como centros psiquiátricos, porque sabéis que el término de psicopatía, conducta antisocial, ha ido cambiando del DSM, pero por un aspecto, no sé si lo sabéis, de que no se sabe qué hacer con estas personas. O sea, realmente decimos que es una enfermedad mental o no lo es, que ahora mismo no lo es, pero porque se supone que saben lo que están haciendo, pero es que no se sabe qué hacer con ellas, porque no es como una esquizofrenia, que hay un tratamiento y cuando la persona está bien, si ha habido un acto violento, vuelve a su estado y es consciente, tiene remordimiento, pero aquí no hay remordimiento. Entonces,
Las terapias iniciales de los 70 vieron que no empatizaban y lo que empezaron a ver es que incluso manipulaban a las terapeutas. Luego salían de prisión y volvían a asesinar. Ahora hay distintas teorías y algunas dicen que puede haber alguna resolución en positivo cuando se trabaja muy centrado en ellos, ¿no? de las consecuencias que tiene para su comportamiento. Pero no hay fármacos, no hay ningún fármaco, ni tampoco hay ningún tipo de terapia que nos pueda asegurar que un psicópata que no está integrado, porque los psicópatas integrados los tenemos en la política, los tenemos en banca, los tenemos en todas partes, sobre todo en puestos de poder, porque por sus características de personalidad trepan, ellos y ellas. No todos, pero hay muchos que están en puestos de poder, pero los que no son integrados es difícil gestionar o poder estar seguros del control de ese impulso, hoy por hoy. Hay que seguir estudiando, viendo un poco su cerebro y cómo esto lo podríamos gestionar. El tema es que eso pueden ser un peligro para la sociedad. Por eso aquí pues sabéis que las penas son diferentes, pero en Estados Unidos incluso cuando ponen el corredor de la muerte, porque no... Ahí sabéis que hay pena de muerte en algunos estados, no es como aquí. Claro, porque, o sea, actualmente la única forma que tenemos de intervenir como tal, que tampoco se ha aplicado, es eso, lo de actuar en intervención temprana, tipo cuando vemos problemas de conducta en niños, en adolescentes. Yo pienso que es la forma más adecuada a la prevención, porque una vez se ha constituido la personalidad, es difícil revertir. Sí que puede algunos controlar, saben entender cómo se comportan, conocerse a sí mismos, el autoconocimiento, e intentar actuar porque les beneficia de acuerdo a unas pautas sociales, pero es elección propia. O sea, es lo que tenemos hoy en día. Y que ojalá esto avance. Muy bien. Yo tengo una pregunta. En la parte de factores ambientales y violencia, Uh-huh. no me quedó claro si una persona, desde que tiene el abuso, como decir, la madre cuando está en gestación, Uh-huh. el comportamiento se llega a cambiar en un futuro adolescente o algo, Uh-huh. al no ser criado por esa madre o ese padre, al ser criado por otra persona o por personas muy diferentes al comportamiento que tuvo durante el embarazo. Uh-huh. Una pregunta muy interesante. ¿Qué llegaría a pasar si se cría por otras personas que no son así? Son una madre que se crió no sé, un abuso o por golpes, están en gestación sabiendo que Uh-huh. pasó mal y fue criado con personas que prácticamente lo criaron bien y derecho, como se dice. ¿Cómo afectaría o si es que eso se activaría en un adolescente o en una persona adulta, ese comportamiento? Uh-huh. Es una pregunta muy, muy interesante. Y además se trabaja mucho en los temas de adopción. Cuando alguien decide adoptar, pasa por unos cursos, ¿no? Y te explican las dificultades que te puedes encontrar según las experiencias que ha tenido el menor, ¿no? Y no solo la experiencia temprana, sino la gestación. Por ejemplo, si en la gestación hay abuso, se me ocurre abuso de alcohol, hay un estrés muy fuerte, hay consumo de... No sé, imagínate que la persona pues tiene una esquizofrenia y en ese momento tiene una crisis. Digamos que eso va a repercutir en el encéfalo de la persona en formación. Si luego cambia a otro ambiente, eso va a ser algo, o sea, si luego se desarrolla en otro ambiente, eso es algo positivo. Lo que ocurre es que eso ha quedado en ese cerebro, en mayor o menor medida. Es decir, esa persona, si hubiese tenido otro desarrollo, hubiese llegado a un potencial. Ahora va a llegar a algo menos, pero no quiere decir que no se le pueda ayudar. No sé si me explico, es cuando haces el símil en adopción, pero se va a revertir todo lo que ha pasado. Bueno, a ver, desde luego va a mejorar muchísimo porque va a pasar a otro ambiente y va a tener afecto, va a tener pues, un entorno favorable, va a tener empatía. Pero entonces, si esa persona hubiese ya tenido otras circunstancias, hubiese tenido otro cerebro. Que luego dependerá de su genética y dependerá de hasta qué punto le ha afectado
a estructuras cerebrales claves en mayor o menor medida. Y eso es una interacción con el ambiente posterior. O sea, al final es una interacción de factores. Pero si a ti te ocurre eso en la gestación y luego además el ambiente externo es estresante, pues es mucho más probable que tú desarrolles. Si sales de ese ambiente cuanto antes, pues mejor. Pero eso no quiere decir que no te haya dejado algún indicador o te haya dejado alguna predisposición que luego te pueda aparecer en la violencia y que se active, por ejemplo, pues con la testosterona o con los cambios o con un estresor fuerte. Seguramente las reacciones que tendrás serán menores que las que hubieses tenido siguiendo siempre ese ambiente, pero pueden estar. No sé si me he explicado. No, es decir, no es matemática. No podemos... La psicología nunca es matemática, el comportamiento humano nunca es matemática, nunca. Es una interacción de muchos factores, por eso es tan complejo. Al final vais a ir al caso único. Realmente al final vais a ir al caso único y vais a coger patrones más o menos, porque cuando hablo de perfiles, por hacernos una idea, pero luego dentro del perfil vais a ir a la persona y vais a ver sus circunstancias, porque se modula todo por el ambiente, se modula todo por lo que nos ocurre, factores sociales, factores culturales. Ahí es que entra todo. En la forma que crece se desarrolla. ¿Mm? La forma que, en la situación que crece se desarrolla y cómo termina su vida. Bien. Puede ser un caso a una persona, cómo se desarrolla. O sea, en mi caso, yo pasé por eso. Entonces, yo ahora veo que he cambiado demasiado con las personas que yo me crié y cómo en realidad fueron mis padres. Y eso me llegó mucho porque pues en mi infancia son experiencias que prácticamente son traumáticas y siento que mi cerebro a veces borra esas partes de mi cerebro para poder como que autoprotegerse y salir adelante. Sí, bueno, O sea, me siento muy identificado con esa parte y quería saber qué sucediera con eso. O sea, en qué me afectaría a futuro o en mis descendientes. Difícil que yo lo pueda prever en tu caso, lo que va a ocurrir. A ver, cuando tenemos un trauma muy fuerte, lo que hay es un estrés postraumático, que es lo que me estás comentando, ¿no? Y lo que haces es muchas veces borrar, ¿no? La memoria, el hipocampo, que es una estructura del cerebro, pues tiene como una huella de memoria para lo que te ha ocurrido. Esto hay distintas formas. Si eso a ti te afecta, se manifiesta en forma de síntomas. Los síntomas pueden ser desde ansiedad, depresión, y la forma muchas veces de trabajarlo es reelaborando el trauma. Eso es una opción personal, se hace en terapia. Y el resolver lo que te ha ocurrido te puede ayudar a estar tú mejor. Si tú estás bien, bueno, quizá tampoco eran unas experiencias que te han afectado en demasía. No tiene por qué afectar a tu descendencia. O sea, en eso estate tranquilo. Es más en cómo tú te sientes, en cómo tú estás, en tu equilibrio emocional. Si en algún momento eso te puede producir pues alguna alteración o algún cambio o algún desequilibrio, lo importante es buscar ayuda. Eso, gracias. Nada. Muchas gracias, Luis. A vosotros, gracias. Muy bien. Y lo va a ayudar con el contenido en materia que vuelva a impartir. Pues nada, nos vemos ya el jueves de la semana que viene. A vosotros. Encantado.